el oro es uno de los activos que hay que tener en tu patrimonio. A nivel técnico, el oro rompió un nivel de máximos históricos que tuvo por muchos años. Cada vez que el oro empieza a romper techos anteriores, psicológicamente se empieza a alimentar la codicia. Lo que ha pasado a lo largo de la historia con el oro es que en general, en promedio, tenemos una apreciación después del comienzo de bajadas de tasas. Se ha visto a lo largo del tiempo que el oro tiene una correlación inversa con las tasas de interés. Ese gráfico está pero muy choro. Esto es bueno porque en un escenario en que al oro no le va bien, el oro aguanta bien. ¿Cómo podemos invertir en oro, Carlos? Lo más conveniente es invertir en ETF. Te da diversificación, tiene crecimiento a largo plazo y es un extraordinario activo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Inversapio. Estamos aquí con el profe. Antes de partir, recuerda que el propósito de este podcast es ayudar a que tengas una relación más sana con el dinero y que a partir de eso compartas más con tus seres queridos, tengas más tiempo y tengas también más recursos como el dinero que te permita vivir más tranquilo y mejor. Dicho eso, hoy día vamos a hablar de un activo en el cual tenemos inversiones que consideramos importante para diversificar, sobre todo por el contexto en el que estamos, que es el oro. ¿Cómo llegamos, profe? Yo con ánimo, pues yo pienso que la audiencia va a decir, oye, algo le debe haber pasado a Carlitos, está como de funeral, con ese ánimo desbordante saludando ahí en el episodio, pero no ha pasado nada. Estamos aquí como cada semana frente al micrófono, pasándola bien. Estuvimos un rato largo antes de partir grabando y no sabíamos por dónde partir. Yo sé que para algunos les puede sonar una lata, pero eso me demuestra que lo seguimos pasando súper bien aquí en el podcast. Hoy día vamos a hablar de un tema extraordinariamente... Te digo algo tierno y te dije, somos amigos, pues, profe, y tú seguí. Somos amigos. Que no te escuché, porque estaba hablando y cuando yo hablo no me escucho, no escucho al resto. Sí que te gusta hablar, te gusta harto hablar. Ya, sigamos, dale, ya. No le vamos a poner los comentarios, sí, los haters. Son bromas. Ok, vamos, miren, hoy día vamos a partir con el oro. Tenemos harta información del oro. Oye, pero espérate un poco, porque Ya, ¿por qué hablamos de oro? Bueno, hablamos de oro por tres razones y después tú me complementas o me refutas si es que no estás de acuerdo. La primera es porque el oro es uno de los activos que hay que tener en tu patrimonio, te da diversificación, tiene crecimiento a largo plazo, o sea, tiene una tendencia alcista a largo plazo y es un extraordinario activo para tener dentro de la cartera. Dos, es un activo reconocido en el mundo financiero como un activo de refugio. O sea, es el activo que todos los grandes inversionistas institucionales van a ir a comprar si es que las cosas se ponen color de hormiga en los mercados financieros. Así que aumentando muchísimo la demanda y por lo tanto aumentando mucho el precio en momentos de alta volatilidad o llanamente de recesión. Y tres, es un activo que se comporta extraordinariamente bien en momentos cuando la Fed comienza a bajar las tasas de interés. Y muchos inversionistas estamos cada vez más convencidos de que la Fed, vamos a explicar aquí qué es lo que está pasando, pero estamos más o menos ya medio con las expectativas descontadas de que vienen los primeros recortes de tasas de la Fed. Así que por esas son mis tres razones de por qué hablar de hay una cuarta, profe, que a nivel técnico el oro rompió un nivel de máximos históricos que tuvo por muchos años. Desde el punto de vista técnico lo vamos a ver acá. La señal de ruptura y el momento macroeconómico en el que estamos viviendo hace pensar que el oro pueda apreciarse, pueda seguir apreciándose, ¿ya? Sí, y antes de partir, debo avisar que este contenido es 100% preparado por by Carlos Escándar. Así, oye, Carlito, yo le digo Carlito de cariño, pero Carlos Escándar, un crack. Ya. Crack, lo que van a ver aquí, oye, no se ve ni siquiera en las mejores reuniones de estrategia en los operadores de inversiones. Así que, de verdad, muy bien, Carlos, extraordinario. Profe, vamos mejor, ya. Gráfico de largo plazo en el oro, cada vela representa un mes. Pero no te pongáis nervioso. No me pongo nervioso, ya. Representa un mes. Fíjate que a largo plazo el oro ha tenido una apreciación brutal, pero ha tenido momentos muy potentes de caídas. Mira acá como caímos en la década de los 80,
Tuvimos una tendencia bajista que llevó al oro a perder un 70% de valor, ¿ya? Ujú. Después tendrá que ver eso, profe, con... No, nada, no dije nada. Después de esa caída se aprecia un 600% llegando a máximo 2011, ¿ya? Fíjate que el oro, lo vamos a ver a continuación, pero desde los 70, si uno lo compara con la bolsa, está en el mismo precio, o sea, han subido más o menos lo mismo del 70, pero con momentos en la subida muy distintos. Por ejemplo, en la década de los 2000, la bolsa, el SP 500, no subió. ¿Ya? O sea, fue una década más o menos perdida, pero el oro en esa misma década, si uno agarra el 2000, a ver dónde estamos por aquí, Más atrás. bueno, no, aquí, pues, Ahí, diciembre, tenéis razón, estamos por aquí, ahí. por aquí. Aquí hasta 2000, diciembre de 2010, más o menos un 400% en la década de los 2000, cuando la bolsa no subió. Ahora, la diferencia importante con la bolsa fue que desde el 2011, y acá está el punto importante, profe, más a corto plazo, desde el 2011 hasta el 2020, el oro hizo esta especie de U, el precio también cayó de 1900 a 1000, o sea, perdió como un 40-50% de su valor, se ha recuperado y en los últimos años, desde el 2020, estuvo peleando esta zona de máximo histórico, cerca de 1900, 2050, y hace poquito logró romper eso. Entonces, además de todo lo que dijiste desde el punto de vista del análisis técnico, esta ruptura es muy potente porque es una ruptura de muchos años. Fíjense acá que podríamos decir que tenemos una tendencia alcista desde el 2001, ¿ya? Pero que estaba formando esta especie de zona triangular con estos máximos que estaban cercanos a 2000 y que la primera vez que lo testeamos fue en el 2011, la segunda el 2020. O sea, es un máximo de más de 10 años. Y nuevamente, ahora en los últimos meses, ahora voy a ir a ver las diarias. Oye, déjame ¿puedo meter la Yo cuchara vuelvo a la gráfica mensual ahí. Espérate. solo de ñoño, como para que la audiencia vaya entendiendo por qué nosotros usamos mucho la lectura de gráficos, que se llama análisis técnico? Está muy conectada con las finanzas conductuales. Entonces, para los que no están viendo, no se preocupen, yo les voy a explicar lo que está pasando en el gráfico. El oro llega a un máximo en el 2011 y después comienza una etapa de caída, una U, ¿ya? Una especie de U. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos emocionales? Viene la caída, esa es la parte del miedo. O sea, empieza a caer, todo el mercado, todos los que tienen oro caen en una sensación de miedo, en un sentimiento de miedo, y ese sentimiento de miedo se traduce en ventas, y en ventas cada vez más fuertes, y todos comienzan a vender, todos los gramos que tengan de oro lo comienzan a vender, y eso hace, entonces, alimenta la caída del precio. Hasta que llega un mínimo. ¿Por qué llega un mínimo? Porque por mucho miedo que tengas, mentalmente y sentimentalmente los inversionistas dicen, oye, ya está bien, o sea, ha caído un montón, pero tampoco es para tanto, o sea, no es que valga tampoco. Entonces yo creo que ya yo no vendería más. Y se empieza a equilibrar esta emoción de venta con la emoción de compra. Entran los compradores que dicen, oye, está barato, voy a empezar a aprovechar de comprar, y eso se equilibra. Entonces el mercado entra en una fase de acumulación, o que también se conoce como un mercado en equilibrio, donde el precio se vuelve lateral. Después de eso, el mercado se olvida del activo, porque cayó mucho y se mantiene lateral. Y después empieza a recuperarse. Y cuando empieza a recuperarse, empieza la emoción optimista. Y empieza el greed, la codicia. Entonces empiezan todos los inversionistas más especuladores, dicen, oye, se está empezando a recuperar el oro, y empiezan a hacer los cálculos mirando hacia atrás. Y dicen, ¿hasta dónde llegó el precio atrás? Y empiezan a marcar las famosas resistencias o los techos. Y cada vez que el oro empieza a romper techos anteriores, psicológicamente se empieza a alimentar la codicia.
Entonces, cada vez hay más que quieren comprar, comprar, comprar. Hasta que llega un punto, en este caso en el gráfico, donde nuevamente entramos en una zona de equilibrio, nuevamente entramos en una zona como de indecisión, que es el máximo que empezamos a lograr después del 2022, y es, si no hasta hace muy poco atrás, que es, márcame ahí justo la fecha, que es por ahí donde está marcando, el 24, marzo del 2024, cuando históricamente el oro logra, después de muchos años, romper su máximo histórico. Y cuando se ven estas rupturas de techos históricos, hay muchísimo, muchísimo sentimiento de codicia que alimenta mucho la compra y eso hace que el precio suba con mucha fuerza, que es lo que estamos viendo ahora con el oro. Sí, hay profe, desde el punto de vista psicológico creo que está súper acertado lo que dijiste, pero siempre es bueno que los argumentos fundamentales del activo también acompañen. Y ahí es donde entramos a ver, bueno, ¿y qué está pasando hoy día con la macroeconomía norteamericana y mundial? Para saber, bueno, por qué. Ya, el oro rompió máximos, pero quizá una persona que no entiende inversiones podría decir, ya, pero está en máximo, no es un buen momento para comprar. Y realmente, como dijo el profe, si se rompe el techo, que se rompe en marzo, con fuerza, el precio ya desde que rompió máximo, tenemos una apreciación de un 15%. En el año, creo, si no me equivoco, vamos arriba de un 30% en el oro. Y a pesar de, o sea, no a pesar, sino que rompimos máximo histórico. Y bueno, ahora hay que ver, bueno, y esto está acompañado desde los datos fundamentales, desde la macro, desde lo que está pasando en el mundo, porque dependiendo de eso, también podríamos decir que hay más argumentos para decir que esto puede continuar. Y eso es un poco lo que les queremos mostrar. Entonces, resumen, si uno mira el gráfico técnico, podemos decir que el oro tiene una tendencia alcista de largo plazo. Podemos decir que la década de los 2000 fue muy buena para el oro, pero que también tiene momentos y muchos años muy malos, dentro de los cuales el último mal periodo brutal fue desde el 2011 hasta el 2020, que ahí recién se logró recuperar después de 10 años. Tuvo una caída de un 50% más o menos. Y hoy día, 2024, en marzo, rompemos esta zona de máximo. Es una muy buena señal a nivel técnico, pero que también está acompañado de datos macroeconómicos y fundamentales. Y eso es un poquito lo que les queremos mostrar hoy día. Claro, Así que, y lo que dice Carlos es verdad, porque en el 2000, cuando llegó a máximo, en el 2011, ¿cierto? El mundo era muy distinto al 2024. Tenemos que pensar de que el oro es una materia prima escasa, o sea, significa que más o menos la tasa de extracción oficial es de un 2% al año. O sea, crece la masa de oro en un 2%. Y hemos vivido episodios de hiperinflación, de alto crecimiento, o sea, somos un mundo completamente distinto, lo que hace entonces que en esta subida máxima, en esta ruptura de máximos que tuvo el oro, estamos en una economía completamente distinta y mucho más a favor del oro, en términos macroeconómicos. profe, aquí vamos con los datos fundamentales. ¿Qué esperar? Ya superamos máximos históricos, pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Este primer gráfico lo que muestra es en el eje de 0M, que es como 0 meses. A la izquierda es como antes de y a la derecha es después de el comienzo de bajadas de tasa. O sea, el momento 0M muestra cuándo comienza el ciclo de bajadas de tasa, que en este caso con una alta probabilidad se espera que parta el 18 de septiembre del 2024. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de la historia con el oro es que en general, en promedio, siempre que hay una bajada de tasa, o sea, perdón, no siempre, pero en promedio la línea azul, tenemos una apreciación después del comienzo de bajadas de tasa. ¿Ya? Ahora, si vemos el promedio cuando no hay recesión, es decir, la línea roja que está acá, al principio parte un poquito plano, pero después nuevamente se recupera y sube con fuerza. Esto está, piensen, 12 meses, 24 meses después. O sea, si no hay recesión, podríamos decir que 12 a 24 meses el oro en promedio tiende a subir después de que se bajan las tasas. Y la línea amarilla-naranja es cómo le ha ido al oro desde el comienzo de bajar de tasas cuando hay recesión. Y ahí el impacto se ve
casi inmediato, los primeros 6 meses ya hay una apreciación muy fuerte. Hoy día lo que el mercado está descontando es que no tengamos recesión. Por ahí Bloomberg tiene una probabilidad de que haya una recesión de acá a 12 meses de un 30%, Goldman Sachs tiene un 20%, ¿ya? Entonces lo que esperan los analistas por los datos macroeconómicos como el crecimiento, un poco esto lo hablamos hace un par de capítulos, los datos macroeconómicos por ahora nos hacen pensar que el tercer o cuarto trimestre de este año venga con recesión. Obviamente, nuevamente hay que esperar a ver cómo van entrando los datos, pero por ahora en datos de empleo, en datos de inflación, de crecimiento y con un posible comienzo de bajar de tasa, hoy día el escenario más probable no es una recesión en los próximos 6 meses o 12 meses, ¿ya? Esas cosas igual pueden ir cambiando, pero si nos dejamos llevar por este gráfico, podríamos decir que lo más probable está en el escenario de la curva roja, que es que desde que comienzan a bajar las tasas, los primeros 6 meses vemos que esto se mantiene plano, pero posterior a los 6 meses, en promedio, el oro sube un 5, un 10%, ya al año, 18 meses, sube un 10, un 15%, en promedio, ¿ya? ¿Dudas, profe? No, solamente complementar, nosotros en inversiones estamos esperando la bajada de tasa, porque cuando las tasas bajan, las condiciones financieras se vuelven más amables para que las personas gasten, consuman y eso genere ventas y utilidades en la empresa. Esas ventas y utilidades generan inversiones, esas inversiones generan empleo y por lo tanto se empieza a poner en marcha la máquina del crecimiento económico. Pero no es las tasas pueden bajar por dos situaciones. Pueden bajar por una recesión, o sea que la economía se quiebra y la Fed tiene que rápidamente salir a bajar tasas para poder estimular el rebote y poder nuevamente restablecer las confianzas y volver a tomar camino de crecimiento, o puede bajar porque la Fed nota que no hay un riesgo de inflación relevante y le gustaría tener una tasa de equilibrio de largo plazo que siempre está más baja, que en Estados Unidos debe estar como en el 4% o incluso menos, eh, respecto a la tasa de hoy. Creo que está como en 2% en la tasa de equilibrio a largo plazo de la Fed. Entonces, puede empezar a bajarlas reconociendo que ya se llegó a la meta de inflación y que no es necesario tener una tasa tan alta. Entonces, ahí está el debate. Lo que están viendo en el gráfico es que si es que la bajada de tasa es por recesión, el oro se dispara rápidamente, ¿ya? Y en menos de 6 meses sube un 20%. En promedio. En menos de en promedio, estos son, nuevamente, son distintas bajadas de tasa desde 1971, ¿ya? Pero si es que pasara lo que nosotros tal vez pensamos y que está alineado con la gran mayoría de especialistas, que la baja de tasa va a ser más por el lado de que la Fed va a ver que hay oportunidades de bajar la tasa sin amenazar la inflación, que sería bajar la tasa sin una recesión. Sin amenazar Entonces, la economía, perdón, profe, que dijiste la inflación. no, sin amenazar la inflación, claro, sin que rebrote la inflación. Ah, ok. Entonces, el oro se demora más en subir. Incluso al principio tiene una pequeña bajada. ¿Por qué tiene una pequeña bajada? Porque los inversionistas van a ir a comprar instrumentos de Activos de riesgo. riesgo, claro. Claro, y no se van a ir a meter al oro, sino que se van a ir a meter seguramente a las empresas de pequeño tamaño o a las empresas que se benefician más con estas bajadas de tasa, las tecnológicas, por ejemplo. Pero después de los 6 meses, igual hay una recuperación de esa bajada y hay un incremento. ¿Por qué? Porque básicamente hay un crecimiento económico y cuando hay crecimiento económico, hay sospecha de crecimiento económico, necesitamos más oro para poder alimentar ese crecimiento económico, pero el oro solamente se puede extraer a una tasa de 2% al año, porque físicamente no se puede extraer más. Entonces, eso hace que el oro se vuelva una extraordinaria forma de acumular valor en el largo plazo. Dale más claro. Lo otro importante y por qué también es importante decir, está alineado con lo anterior, pero no es lo mismo. Acá lo que se puede ver, profe, es un gráfico que muestra... ¿Están haciendo arreglo en tu casa? Sí, estaban aquí. ¿Te escucho mucho? Más o menos. Ya me molesta igual. Ya.
tengo nada que hacer. Ya, bueno, O sea, que no chascarro, es mi casa, es la casa del vecino. ya, chascarroinversabien.com, ya. Entonces lo que Por se lo ve menos acá, no es un auto con reggaetón a todo chancho. sí, po, ya. Entonces lo que se ve acá es, en celeste es el precio del oro, ya que como vimos estaba cercano a $2.500 la onza. Y en azul oscuro lo que se muestra es la tasa del bono a 10 años, pero la tasa invertida, ¿ya? O sea, se da vuelta Ujú. el eje. Fíjate acá, mira, fíjate, profe, que acá a la izquierda tenemos los números negativos arriba y los números positivos abajo. ¿Por qué se da vuelta? Es solamente porque se ha visto a lo largo del tiempo que el oro tiene una correlación inversa con las tasas de Ujú. interés. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se vea más práctico el gráfico y se vea más evidente la información, lo que hacen los especialistas es que dan vuelta el eje de las tasas de interés reales. Ojo que estos son tasas de interés reales, es decir, se les descuenta la inflación. Son tasas de interés a 10 años menos inflación, ¿ya? Entonces, ¿qué Oye, pasa? ese gráfico está pero muy, muy, muy choro, weón. Dale nomás, sigue, perdón. Ya, entonces, para interpretar el gráfico, ¿qué es lo que dice? Lo que dice este gráfico es que cuando suben las tasas reales, es decir, cuando las tasas de interés en la economía norteamericana están muy sobre la inflación, eso tiende a ser malo para el oro. ¿Por qué? Por una razón simple, que es que para los inversionistas resulta más atractivo invertir su dinero en renta fija, cuando la renta fija está entregando retornos mucho más altos que la inflación, porque además, dependiendo del bono, ya puede ser, si un bono del Tesoro de Estados Unidos y se mantiene al vencimiento, es una rentabilidad casi sin riesgo, con una probabilidad de no pago muy cercana a cero, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando suben las tasas y se ponen muy encima de la inflación, no es muy bueno para el oro, ¿ya? Entonces, fíjate que acá pasan dos cosas. La primera es que acá, en esta parte, las tasas reales se hacen más altas, ¿ya? Que es como a principios 2022 hasta 2024. Las tasas suben, ¿cierto? Las tasas en Estados Unidos subieron del casi el 0% al 5,5%, las tasas cortas, y las tasas largas están por ahí por cerca del 4%, ¿ya? Entonces, las tasas reales suben mucho y eso en general es malo para el oro, y el oro cae, pero no cae en la misma proporción, ¿ya? Esto es bueno porque en un escenario en que al oro no le va bien, el oro aguanta bien, Mm. ¿ya? ¿Y qué está pasando ahora, prof? Y acá es donde nos acercamos más al corto plazo y es uno de los principales fundamentos para pensar que el oro puede seguir subiendo. Y es que hoy día las tasas van a empezar a bajar en Estados Unidos, y si las tasas bajan, las tasas reales también bajan. Y eso es lo que hace que este gráfico, como esto está invertido, esto empieza a subir, ¿ya? Porque este gráfico está invertido. Entonces, lo que les quiero decir con esto, y se los voy a traducir en un ejemplo, es que cuando las tasas reales bajan, para los inversionistas ya no se vuelve atractivo invertir en bonos. Y el oro resulta muchas veces ser, por un tema de que es limitada la oferta de oro y por lo tanto está como protegido contra la inflación. Resulta que cuando las tasas reales bajan, que es lo que se está viendo aquí en este gráfico como está invertido, cuando sube, al oro le empieza a ir bien. Y hay dos cosas. Lo primero es que las tasas reales están en puntos muy altos, y lo segundo es que están comenzando a bajar. Así que este argumento también es muy bueno y es una de las razones por las cuales el oro rompió los máximos históricos, profe. Mm. Sí, no, está buenísimo como estamos en una situación muy distinta porque históricamente el oro estaba muy correlacionado con la tasa de mediano plazo, de 10 años, ¿cierto?, de la bolsa, y el oro se mantuvo muy bien después de la caída de precios de la renta fija de mediano plazo
que es coherente con el aumento de las tasas, ¿cierto? Aumentan las tasas, Claro, entonces se cae la renta fija de largo plazo, pero el claro. oro se mantuvo bastante bien e incluso comenzó a ser máximo histórico. Entonces, lo que está pasando ahí es que los inversionistas están empezando a tomar este activo más allá de un simple refugio, sino que producto de la inflación y producto de probablemente emisión monetaria, que algo puede estar pasando ahí con la hiperemisión monetaria del COVID, lo están reconociendo como una moneda que se va a mantener aunque cambien las monedas, ¿cierto? Con todo este miedo que hay de las monedas digitales, de las monedas fiat, etcétera, eh, lo empezaron a seguir comprando cuando deberían, coherente con lo que está pasando acá, debería haber caído correlacionado con la renta fija. Profe, en esa misma línea, si vemos cómo ha estado el flujo de dinero entrando al oro desde la segunda parte de este año, los flujos son positivos. Entonces también en cuanto a flujos, si uno mira los flujos de dinero que han entrado, también tenemos un argumento bueno en lo que va de este año. Los flujos han sido positivos, es decir, ha entrado dinero al oro. Y obviamente eso impulsa el precio al alza, ¿ya? Ahora, ¿de dónde es? ¿De dónde vienen esas compras, profe? Si uno mira, no tengo acá el gráfico, pero si uno mira los flujos que han entrado a los ETFs de oro, los ETFs no han tenido grandes entradas de oro, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no es que no está comprando el retail el oro, no está subiendo por un efecto del retail, está subiendo por otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa que está pasando? Y es que los que han estado comprando oro son los bancos centrales. Acá se pueden ver las compras de oro en velas azules y rojas, compras de bancos centrales y el precio del oro en celeste. Y fíjense cómo en los últimos años las compras de oro están en los máximos de los últimos 30, 40, 50 años. ¿Ya? Así que también creo que es una gran señal para el oro que los bancos centrales sean los que están comprando. Y nuevamente, no tengo el gráfico en esta presentación, pero si uno mira los flujos de los ETFs de oro, que al final acompañan más al retail, los flujos de los ETF no están positivos. Es algo que ha llamado harto la atención de qué está pasando en el oro, que no están subiendo, no están comprando más ETFs de oro. Mm, Es porque los bancos centrales están comprando oro físico, exactamente. ¿ya? Sí. Yo creo que eso es lo que te decía en la diapositiva anterior. Tenemos que recordar que muchos bancos centrales abusaron de la emisión de dinero para poder inyectar liquidez en situaciones de, de recesión económica producto del confinamiento. Y lo que están haciendo ahora es reequilibrar el balance. Entonces, lo que están tratando de hacer para combatir la inflación es reequilibrar el balance y restablecer la confianza en la moneda, y para eso tienen que hacerse de más oro para poder respaldar la cantidad de dinero que tienen en el mercado. Recuerden que, que el billete es un contrato de confianza entre el que usa el billete y el que lo emite. Entonces, si yo veo que este tipo imprime y no veo que esté haciéndose de un balance que respalde este valor emitido, entonces pierdo confianza y la moneda se devalúa. Y eso Claro. es lo que está pasando. Mira, profe, acá está lo que te decía, mira. Dime si se ve, porfa. ¿Se ve? No. Se ve. Ah, estoy mostrando la pantalla, tengo que dejar de compartirla, parece. Déjame. Mira. Mira acá, profe. ¿Se alcanza a ver ahí, cierto? Sí. Profe, ¿qué se ve? A ver. Se ve ahora el inversionista como retail, Espérate, a ver, household déjame. investor, como personas. Esperamos un poco. Que... Aquí está. Ya, mira. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí, mira. Lo que se muestra acá es lo que les decía.
La weá. No, puta. Profe, ahí tuvimos unos detalles técnicos, pero lo que se ve en el gráfico es lo que un poco les comentaba, que es en la línea celeste, es cómo están las tenencias de los ETFs de oro, ¿ya? Los holders de estos ETF. Y en azul oscuro, el precio del oro. Y fíjate cómo en el último tiempo, finales de 2023, principios y 2024, el precio del oro ha subido cuando la tenencia de los ETFs de oro han ido bajando, ¿ya? Que es un poco lo que les decía, que la explicación de esto, de por qué el precio del oro está subiendo, es porque quienes han estado comprando son los bancos centrales y los bancos centrales compran el oro físico, no están comprando los ETF, ¿ya? Así que por eso se ve esa especie de divergencia. Vuelvo a compartir. Oye, está bueno ese dato. Entonces, si quisiéramos invertir en oro, ¿cuál sería el vehículo? Lo tengo para más adelante. Ya. Vamos por, ¿ya? Vuelvo a la presentación. Creo que me quedan un par de diapos, ¿ya? Mira, acá este también lo encontré interesante. Acá hay esto lo saqué de unos compadres que hacen análisis técnico y bueno, lo que dice este gráfico es que hay unos indicadores técnicos que los muestra acá en gráficos mensuales, ¿ya? Que creo que es el estocástico, en velas de 12 meses. O sea, cada vela representa un año, ¿ya? Y lo que dice este gráfico es que cada vez que el estocástico subió de los 50 puntos, pasó en los 70, el oro subió un 1800%, pasó en los 2000 y el oro subió un 450%, y ahora, este año, volvió a pasar. O sea, el 2024... Está pasando, así está como pasando, está rompiendo pasando. este castigo. Buena. Está pasando. Por eso dice acá, Gold, the very big picture, ¿ya? Porque es como una foto de largo plazo con este indicador técnico que no pasa pasa cada cierto tiempo, ¿ya? Así que desde el análisis técnico, además de que pasó máximos históricos, tenemos esta señal que por ahora ha dado buena entrada. ¿Dudas, profe? No, está buenísimo el gráfico. Ya. Está buenísimo. Algo importante, también, obviamente más para el corto plazo, en general agosto, septiembre son buenos meses para el oro. Octubre en la estacionalidad, esto es desde los 90, octubre es un mes malo para el oro, pero agosto, septiembre en general son buenos meses. Y esto igual, si llega a pasar, o sea, si llega a ser octubre malo, un poco está en línea con lo que hablamos, porque si llega a ser octubre malo puede ser porque se bajan las tasas y esa bajada de tasas es porque viene acompañado por un soft landing, es decir, que no hay recesión. Si eso pasa, podríamos tener un octubre no tan bueno. Así que importante la estacionalidad siempre en lo activo. Agosto, septiembre son buenos para el oro, octubre no es un gran mes. Algo que me pareció interesante, lo agrego como anécdota, es que si uno mide cómo le ha ido a la bolsa, al S&P 500, en vez de en términos de dólares, en términos de oro, la bolsa está al mismo nivel en comparación al oro que en 1971. ¿Ya? O sea, si uno... Esa es una razón. Es una razón bolsa sobre oro, en el fondo. Claro, fíjate que es un poco lo que comentamos, ¿cierto? Que de los 70 está esta bajada, ¿ya? Que es que le va mejor al oro, ¿ya? Le va mejor al oro cuando baja. Acá le empieza a ir bien desde los 80, que es cuando el oro se estanca como por 30 años, le empieza a ir mejor a la bolsa, pero acá en los 2000, en la década de los 2000, que la bolsa no sube y el oro sube más de un 400%, es cuando esto se equipara. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, esto ha ido convergiendo a un equilibrio desde los 70. Así que me pareció interesante porque muchas veces he escuchado que la bolsa renta mucho más que el oro a largo plazo, y obviamente al final eso depende de cuándo compramos. Hay momentos en que al oro le va mucho mejor que a la bolsa, hay momentos
que a la bolsa le va mucho mejor que al oro y bueno, hay que estar atento por eso a los datos macroeconómicos. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo el gráfico es que hoy día estamos en la misma proporción que estaban los activos en agosto, el 15 de agosto del 71. Estamos ahí justo en ese mismo lugar. Entonces, lo que está intuyendo ese gráfico es que deberíamos esperar que esa proporción volviera a irse a la base. O sea, que el oro se volviera a ser relativamente más valioso respecto de la bolsa. Eso es lo que está tratando de decir ese gráfico, que hoy día estamos a 100, que no lo ha logrado, no lo ha logrado romper. Fíjate que no ha logrado desde el 2000, no sé, ahí Esto es cae. como 2011. Esto es como 2011. Claro, sí, pero 2011. fíjate que cae de la media mucho antes, como el Sí, pues 2005, algo así. esto es burbuja.com y por acá subprime. Claro, ¿Cachai? exactamente. Estas son las dos crisis de los 2000. Por eso Claro. el oro le saca ventaja y ahora la bolsa le volvió a sacar ventaja desde el 2011 más o menos al oro. Pero ahora le sacó ventaja equiparándose al oro. Entonces lo que debería Sí. venir en el ciclo nuevamente es volver a irse a la base de ese gráfico. Yo no me atrevería, profe, a decir a dónde se va a mover. No, yo no estoy No. apostándole a que se va a mover para allá. Lo que te está diciendo el gráfico es que es más probable que la barrera de 100 funcione como un techo Como un psicológico. techo. Sí, es un buen Eso, punto. Es un eso. buen punto, claro. Ojo, este gráfico está hecho desde que termina el Tratado de Bretton Woods, profe. Por Mira, eso toma este año, porque es un hito histórico para el oro, ¿ya? claro. ¿Pues qué pasó ahí, profe? ¿Qué pasó? Ahí, bueno, antes del acuerdo lo que se estilaba era que la emisión monetaria tenía que estar legalmente respaldada por oro. Entonces un país no podía emitir más billetes si es que antes no acreditaba un balance con posiciones físicas de oro. Y obviamente después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y con todas las recesiones y crisis que habían, era una limitante para poder reactivar la economía. Entonces lo que se hizo fue un acuerdo entre todos los bancos centrales para abolir ese respaldo en oro y solamente bastaba con que el Banco Central tomara la decisión, con responsabilidad, obviamente, monetaria, de emitir sin tener que respaldar la posición en oro. Profe, ¿se demoraron tanto desde el 45 hasta el 71 para...? Lo que pasa es que lo que pasa es que toda la reconstrucción y después viene toda la fase del crecimiento mundial y toda la recesión y volatilidades que hubieron entre medio. Entonces, era una piedra de tope para poder echarle más leña al fuego para poder seguir haciendo andar la locomotora del crecimiento. Ya, gracias. Ahora, no sé si habrá sido bueno o malo, pero esa fue la historia. Ya, profe. Y ya para ir terminando, y vamos a cómo podemos comprar oro y qué es lo que recomendamos, cómo diversificar. También esta la hace nuestro amigo Tecla, Tomás Claro. Acá lo que se puede ver, profe, en este gráfico también es que el oro pasa bastante tiempo en zonas como de acumulación, pero cuando la rompe, el oro se pega unos saltos importantes. Ya pasó en la década de los 2000, cuando estuvo más de 15 años en esta tasa, ¿ya? En esta U, se rompe al alza bien y hoy día también, ya desde el 2011 hasta ahora que rompimos recién este techo, también se da esta especie de tasa con asa, esta U, que se está rompiendo al alza. Si se repite la historia, podríamos decir o tener la hipótesis de que la subida está comenzando, ¿ya? Así que eso es con respecto al oro, al análisis técnico, al análisis fundamental. El contexto macro es O sea, nuestro bueno para el oro. sentimiento diríamos que estamos alcistas en oro. Sí, estamos alcistas en oro. Y en caso de retrocesos grandes, es muy probable que si el oro llegara a caer fuerte, imagínate, pierde un 20%, una cosa así, es muy probable que el gran piso de este ciclo alcista esté en este máximo histórico que fueron los 2000. Los 2000. ¿Ya? Es difícil que eso se rompa a la baja. Bueno, ¿y qué es lo que recomendamos? Si tenemos un sentimiento alcista,
En primer lugar, lo que recomendamos acá en Inversapien es diversificar. El oro es parte de varios activos de la cartera. Yo, por ejemplo, profe, debo tener como un 7% de oro en mi cartera. Lo hago a través de ETF, les voy a mostrar algunos. Pero las carteras nosotros siempre las hemos recomendado con diferentes activos, activos inmobiliarios, bolsa, activos inmobiliarios, criptomonedas, oro, acciones, ¿ya? Y un poco de la filosofía. Yo creo que el oro para una cartera balanceada, obviamente dependiendo del momento de la macro que estemos, hoy día estamos con un sentimiento alcista, podemos tener un 5, un 10% de oro. ¿Qué opinas tú, profe? Sí, sí, cuidado que el oro no es un instrumento libre de riesgo, de poco No, riesgo. El oro tiene riesgo, pero de alto. aquí le estamos explicando las tres cosas que creemos que nos hacen pensar que es bueno tener oro en la cartera. Primero, ya les dijo Carlos, por un tema de diversificación. Segundo, porque estamos alcistas en el largo y en el corto plazo. Y tercero, porque es un buen seguro contra recesiones y altas volatilidades. Así que vale la pena tener oro. ¿Cómo podemos invertir en oro, Carlos? Profe, para el retail, que somos nosotros, lo más conveniente es invertir en ETF, ¿ya? Estamos acá en etf.com, acá nos vamos a ir a herramientas, al screener, para buscar, para filtrar qué ETFs de oro hay. Vamos a bajar un poquito, vamos a poner acá en clasificación, vamos a poner commodities y vamos a ir a metales preciosos. Vamos a poner oro. Oro. ¿Ya? Con eso me aparecen 20 ETFs que invierten en oro, ¿ya? 20 ETFs que invierten en oro. Vamos a agrandar esto un poquito. No, ya, ahí está bien, no pasa nada. Y acá nos aparecen varias métricas que son importantes. La más importante, o una de las importantes para poder decidir qué ETF comprar, es el AUM, que es el capital administrado. Acá te lo está ordenando de mayor a menor. Entonces, el GLD es el ETF de oro que más dinero, más capital administra en el mundo, con 69 billones de dólares. ¿Ya? Después lo sigue el IAU con 29 billones y después lo sigue el GLDM con 8.73 billones. ¿Ya? A mí me ¿Qué otra? gusta más. Espera, termino, mira. ¿Qué otra métrica es importante? El expense ratio, que es Ya, cuánto te esa me gusta a cobran mí. año. Ah, ¿ese te Esa me gusta? gusta, sí. No, es que yo iba a elegir por ese, pero igual es importante decirle, bueno, elijan entre, no sé, los 3 o 4 que tengan más UM. Sí, claro, porque son los más grandotes, los más, digamos, ese ratio de monto administrado te está hablando bien del emisor, te está hablando bien del liderazgo que tiene el que emite el ETF. Pero, pero como estas cosas son tan commodity, son tan poco diferenciables, fíjate que no tenéis grandes diferencias en las rentabilidades, entonces yo lo que haría sería irme directamente a buscar el más barato. Sí, GLD, mira, algo importante, y con esto vamos cerrando, GLD, que uno de los tres que vimos, ¿ya? GLD, déjame ver que esto igual cambió hace un tiempo. GLD, Está malita esa página, a mí no me gusta esa página. bueno, para la próxima elegimos otra, ¿ya? Ya. Pero mira, esto es importante, mira, déjame buscar algunas cosas. Ya, el issuer es el emisor. El GLD lo gestiona, lo emite World Gold Council. ¿Cómo está en inglés? Ya. Entonces, yo a este no lo conocía, pero valoro, parece que es potente, ¿ya? Pero algo importante es saber, bueno, en qué estoy invirtiendo. Y por acá hay una definición de lo que hace el ETF, para saber si estamos comprando oro, si, si estamos en derivados, cosas por el estilo. Mira, acá dice que GLD rastrea el precio spot del oro, o sea, estamos comprando oro siguiendo el precio spot, menos gastos pasivos, y acá esto es importante, utilizando lingotes de oro guardados en las bóvedas de Londres. O sea, acá estamos Mira, invirtiendo en oro físico, no estamos en derivados, no estamos claro, en futuro. por eso es más caro. Claro, Por eso es ¿ya? más caro el gasto de administración. No, yo te diría que los tres, Es el que IAU, El GLDM es de futuro y es el más barato. profe va a perder la apuesta. ¿O Vamos a no? ¿Es apostar acá un física también? asado el 18 de septiembre No, y no, el no. profe, El IA, ¿cuál era el más barato? el GLDM este el que usamos nosotros. Ya, pues, y el Creo. IAUM. El IAU, no, el IAU, que es otro que también es barato, que cobra Pero 0,25 al ordénatelo año. desde los más baratos, pues. Arriba, aprieta en Expense Ratio. Ahí. Ahí está el A más ver, barato, po. veamos. IAUM.
No, este Ah, sí, también pues invierte en también, bóveda. también usa barras de oro, ¿ah? Mira, Bóveda. En lingotes de oro guardados en bóveda. cacha. ¿Ya? Y por acá, el que usamos nosotros es GLDM, que es del emisor. Veamos el emisor. También el mismo, Mm, que no lo voy a pronunciar de nuevo. ujú. Y acá también vamos a ver qué es lo que hace. También rastrea el precio spot utilizando lingotes de oro guardados en bóvedas de Londres. Mira acá lo que dice, GLDM es una alternativa ligeramente modificada al gigantesco fondo GLD, ¿ya? Hay dos diferencias principales entre esta oferta y su predecesora. En primer lugar, el nombre, ¿ya? GLDM tiene una fracción de la cantidad de oro por acción que tiene GLD. Esa es la diferencia. Tiene Mm, menos oro, claro. ¿ya? Aproximadamente la misma cantidad que IAU, que es su competencia. Entonces, ya para ir terminando, como invertimos en oro, para poder diversificar la cartera a través de los ETF, los tres más grandes, GLD, IAU, GLDM, el más barato y por lo tanto el que elegimos nosotros es GLDM. GLDM, ¿ya? Profe. Buenísimo. No mucho más que agregar. Simplemente para ir cerrando, es una súper buena instancia. Nosotros en la membresía hacemos este análisis, y analizamos otros activos más, ¿cierto? Pero nos enfocamos harto en el oro. Está desde que partimos en la membresía, está el oro. Lo hemos estado siguiendo desde que partimos. Hoy día está en una posición bien atractiva para comprar, así que es una buena instancia para los que tengan algún exceso de liquidez por ahí, una forma de hacerlo de manera rápida, eficiente y barata, porque también podría comprar monedas de oro, que también podría ser una forma de tener oro, pero una forma más rápida hacerlo a través de un clic, invirtiendo en oro con un ETF. Puede ser también una excelente alternativa de diversificación. Así Estamos que listos. eso es el episodio de hoy. Recuerde, recuerde que puede obtener un kit de inversiones de primeros pasos en inversapien.com. Ahí se registra, deja su correo y nosotros le regalamos un curso de primeros pasos para que comience su carrera de inversionista, ordene su dinero, viva más tranquilo, duerma mejor, disfrute más a la gente que quiere disfrutar, tenga más tiempo para hacer lo que más le gusta y se olvide de la carga de tener que estar soportando malas decisiones en el mundo de las inversiones. No es necesario tener preocupaciones producto de malas decisiones cuando usted puede aprender y empezar a tomar sus propias decisiones. Eso es. Nos vemos en el siguiente Chao. episodio. Que Chao, vaya chao. bien.